Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen. Que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy vamos a estar comentando las lecturas del segundo domingo de Navidad, que es este próximo domingo. Nos acompaña nuestro hermano, el diácono Martín Rosado. Martín, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Y qué bueno que viniste, qué bueno que estás. Muy bien, muy bien. Pues vamos a comenzar a hablar de la lectura porque hoy el Evangelio tiene mucho contenido. Es el prólogo de San Juan, que ya hemos escuchado en la misa del día 25. La misa del día de Navidad tiene como evangelio el mismo de este segundo domingo de Navidad. Así que, pero vamos a comenzar. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico y concuerda, obviamente, con lo que nos va a presentar el Evangelio. El Evangelio nos va a decir, como sabemos muy bien, que Jesús es el Verbo. Es la palabra, es el Verbo que se hace carne. Y en esta primera lectura se nos presenta el tema de la sabiduría de Dios personificada. ¿Qué quiere decir? Pues el autor habla de la sabiduría como un ser, como una persona. Obviamente esa sabiduría es Dios, está hablando de Dios. Y en el contexto del Antiguo Testamento esa sabiduría era ¿qué? Pues estaba plasmada en la ley y estaba, diríamos, se hacía buena en el cumplimiento de la ley, que incluía todo el culto y los ritos del templo, los sacrificios, etc. Todo ese desarrollo era sabiduría. O sea, de hecho, el que no cumplía la ley, el que no conocía la ley, el que no sacrificaba, el que no iba al templo, etc., no cumplía, pues ese no tenía sabiduría y por lo tanto no era grato a Dios. Así que desde el Antiguo Testamento estamos viendo esto. En la personificación que nos presenta la primera lectura de hoy, que la sabiduría es una persona, nos dice, desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Bueno, esto viene muy bien con el tema de que el Verbo se hizo carne, porque el Verbo es la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría se expresa mediante una palabra, un verbo, pues Cristo, que es la sabiduría, pues existió también, existía desde siempre, porque es Dios igual que el Padre en la Trinidad. Así que vemos el paralelismo entre esta primera lectura, que para eso es que está puesta, para que veamos los puntos de contacto con lo que aparece en el Evangelio. Obviamente el plato fuerte es el Evangelio, o sea, ahí es donde vamos a encontrar ya la revelación según el Nuevo Testamento. Así que esto es lo que tenemos en la primera lectura. No creo que haya mucho más, no sé, digo yo, para mí podemos ir pasando a las otras lecturas. Y concientizar a los hermanos de que un punto importante que dijo, que ya la palabra existía, que era Dios, que es Jesús, y que pongamos eso en nosotros y lo hagamos de nosotros, porque muchos creen que es cuando vino y se encarnó en María, ¿no? Claro, y ya existía desde antes. Claro. Fíjense que la primera lectura dice, en la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. Es decir, es como ante Dios la sabiduría personificada comunica, abre su boca. Esa sabiduría personificada se encarna y es el Verbo, es la palabra hecha carne. Así que eso es básicamente lo que nos trae la primera lectura. No creo que no hay más. No hay mucho más. Es básicamente, como dije, el enlace para poder entender luego el Evangelio, que es la palabra hecha carne. Bien, pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios, y es básicamente ese himno que rezamos con mucha frecuencia en la liturgia de las horas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Este himno que pone San Pablo en la carta a los Efesios nos está diciendo que en ese Verbo encarnado, en esa sabiduría que existía desde siempre, porque era Dios igual que el Padre en la Trinidad, en Él Dios nos ha elegido para colmarnos de bendiciones, de todo tipo de bendiciones espirituales en los cielos, porque lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, lo hemos hablado de muchas maneras en programas anteriores, es
que el Hijo, realizando su misterio pascual, nos capacita para que Él, viviendo en nosotros, ahora nosotros podamos hacer lo que Él hizo, o mejor, Él en nosotros repetir su misterio pascual. Pues obviamente son todo tipo de bendiciones. No cabe una bendición más grande que poder vivir y actuar como Dios vive y actúa, siendo nosotros criaturas. ¿Gracias a qué? A la comunión con el Verbo que realizó su misterio pascual, pero que nos concede la capacidad de vivirlo nosotros también aquí y ahora, en cada momento de nuestra vida. Así que para hacer eso, dice la lectura, nos eligió antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros no somos una casualidad, no somos algo que simplemente llegó y que después que estaba hecha la creación, Dios dijo, bueno, vamos a poner algo un poquito mejor ahí porque lo que he puesto son animalitos nada más. No, estamos elegidos antes de la creación del mundo. De hecho, esto es un tema muy importante, porque Dios concibe, bueno, estamos hablando en términos humanos, obviamente, Dios no hay antes ni después, pero bueno, porque Dios concibe al ser humano a través de la óptica de su Hijo encarnado, de Cristo, el Dios hombre, para que nosotros podamos existir y para que nosotros podamos hacer nuestro ese misterio pascual y vivir la vida divina, ser hijos de Dios, como decimos tantas veces, Dios lleva a cabo la creación. La creación tiene como única finalidad que tú y yo podamos hacer nuestro el misterio pascual de Cristo, vivir como uno de la Trinidad, en comunión con Dios. Esa es la idea. Sí, ahí vamos a... Eso es lo que tenemos. Así que fíjense qué interesante este himno de San Pablo a los Efesios. Dice que, reitera esto que acabo de expresar, dice, nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia. Recuerden que la gloria es la manifestación del poder de Dios en su actuación. Así que es una gracia, es un don que Dios nos hace, el que su poder y su actuar se puedan dar en nosotros. Entonces es alabanza de Dios, de su bondad, de su infinita misericordia, de todo lo que ustedes quieran poner ahí, el que su gloria sea gracia para nosotros, sea un don para nosotros. Esto, fíjense que hemos entrado como en el núcleo, en el centro de esta lectura que vamos a continuar comentando al regreso de la pausa. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del segundo domingo de Navidad con nuestro hermano, el diácono Martín Rosado. Estábamos hablando de la segunda lectura que es el himno que aparece en la carta a los Efesios, el himno de San Pablo, dando gracias a Dios por la bondad de Dios que nos ha destinado en Cristo su Hijo a ser sus hijos, a ser nosotros verdaderamente hijos de Dios. Es decir, que el ser y el actuar de Dios, su poder se manifieste en nosotros. Por eso somos hijos de Dios, porque el Hijo actúa como actúa su Padre, habla como habla su Padre, se parece a su Padre. Decimos nosotros en plano humano, pues nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre Dios. Y el parecido más, no es parecido, es identificación con el Padre, es la del Hijo, Cristo. Sí, y fíjense un punto importante en este himno que rezamos a diario muchas veces, en la fiesta, etcétera, etcétera. Dice que fuimos creados para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. O sea, ¿y cuál es el amor? Dios es el amor, Jesús es el amor y nosotros vivimos para Él. Y nosotros tenemos que reflejarlo a Él, porque Él tiene que vivir en nosotros. Y para eso es que fuimos creados, desde nuestra existencia, como dijo usted ahorita, desde antes de nosotros nacer, ya Dios nos había pensado. Y eso es un misterio grande que lo tenemos que tener en nosotros y creerlo, no como un sentimiento, sino creerlo en la fe de que somos hijos de Dios y que nacimos para ser santos. Y que ese es el punto aquí cuando nos dice eso. Somos creados por el amor de Dios, o sea. Sí, eso es algo que vale la pena uno en su oración reflexionar muchas veces y meditar estas cosas, porque a veces nos concentramos en luchar tal o cual cosa que todavía me tienta y tengo que mejorar, y eso está bien,
pero siempre hay que regresar a la base, al origen, y el origen de todo es Dios amor. Y ese Dios amor que continuamente nos está manifestando su amor. Nos eligió antes de la creación del mundo en su Hijo para que fuéramos sus hijos. Es decir, no cabe un amor más grande que ese. O sea, para que seamos sus hijos, no para que seamos unas criaturas que estemos felices y tranquilas y contentas, sino para que seamos sus hijos, para que participemos de su vida divina, de su obrar, de su actuar, de sus criterios, de su modo de ver las cosas. O sea, es un amor, bueno, que no tiene límites. Y para eso estamos celebrando la Navidad, porque para eso envió a su Hijo a hacerse hombre. Y que con nuestra vida podamos darle gloria a Él. Claro. Con nuestra vida. Claro. Que tenemos que imitar a Jesús, hacer. Claro. Y qué grande es eso, ¿no? Y hay que, como vuelvo y repito, meternos dentro para que podamos hacerlo. Sí. Y creerlo. Creerlo y asumirlo como una verdad en la que fundamentamos nuestra vida. O sea, nuestra vida no solamente está fundamentado en que vamos a cumplir preceptos y vamos a ir a misa. No, está fundamentado en el amor. Todo eso tiene que ser manifestación de ese amor en el que fundamos nuestra vida. Porque sabemos que Dios ha enviado a su Hijo a hacerse hombre para que es lo que, repito, celebramos en Navidad, para que ese Dios hecho hombre, amando sin límite, que lo lleva por supuesto a la muerte en cruz, ese misterio pascual, esa consumación de un Dios manifestado con su poder y con su gloria en la historia humana, esa victoria de Cristo, del amor en Cristo sobre todo el mal y todo el pecado en el mundo, hacernos partícipe de ella, para que seamos verdaderos hijos de Dios, para que podamos hacer como Cristo, amar hasta el extremo. Mejor aún, para que dejar que Cristo en nosotros ame hasta el extremo, dejarlo a Él, porque no somos nosotros los que lo hacemos, nosotros lo dejamos a Él. Y ya eso es bastante trabajo, porque estamos poniendo trabas y obstáculos y nos apegamos a lo que no debemos, y en fin. Sí. Bueno, así que de eso es que se trata. Así que esta es la segunda lectura de hoy. Básicamente, San Pablo termina casi con una oración que el Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, es lo que está diciendo el diácono, que tengamos conciencia plena de que efectivamente estamos llamados a ser hijos de Dios, nos escogió desde siempre y lo que quiere es Él vivir en nosotros para darnos la capacidad de vivir y de actuar como Dios actúa, compartirnos su poder. Así que San Pablo dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que estamos llamados y la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Es decir, esta oración de San Pablo un poquito como que resume lo que tú estabas explicando, ¿no? Hay que tener esto conciencia de que esto no es simplemente portarnos bien y agradar a Dios. Diría yo que es al revés. Es que Dios se ha desbordado en su infinito amor para agradarnos a nosotros, no para agradarnos, para hacernos partícipes de su vida divina y que seamos verdaderamente hijos de Dios. Bien, yo creo que debemos pasar al Evangelio antes de que nos llegue la pausa, que los minutos en el aire corren muy rápido. Personas que nos ven y piensan, pero es que el Padre corre mucho. Bueno, pero es que si no nos decimos nada, ¿no? Nos saludamos y ya nos despedimos. Entonces, es que no se da uno cuenta hasta que está aquí, que el minuto de tiempo aquí en el aire, esto se acaba y hay que terminar, porque es un programa de televisión. Entonces, no es lo mismo cuando uno se sienta en una grabadora y puede hablar media hora, 3/4 de hora, pero aquí no, aquí hay que terminar. Entonces, pues a veces ven que corremos un poquito, pero recuerden que siempre al final decimos, vayan a la página, al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor y descarguen el papelito, porque ahí tienen 2 o 3 páginas que explican, donde está resumido lo que estamos comentando. Pasemos al Evangelio. El Evangelio, como ya hemos anticipado, es el prólogo del Evangelio de San Juan, que es una unidad aparte, ¿no? Antes de que comience la narración, que son los versículos 1 al 18 del capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Y que comienza: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Obviamente el Verbo, ya dijimos al comentar la primera lectura, es esa sabiduría de Dios, es esa comunicación de la manera de ser, obrar, de ver las cosas, de querer las cosas de Dios. Esa sabiduría encarnada es
Jesucristo, que Juan lo describe como el verbo o como la palabra, ¿verdad? Sabemos que en griego la palabra es logos, que tiene muchas sutilezas, muchas matizaciones, pero lo traducimos en español verbo o palabra. Es la revelación, la expresión, podríamos decir, de la interioridad de Dios, de lo que estaba oculto. Sí. Ahora en el Hijo se nos ha manifestado, por lo tanto el Hijo es el verbo que expresa al Padre. El Hijo es el verbo y es la palabra que revela al Padre. Bien, pausamos y regresamos. De regreso, saboreando la palabra, contando las lecturas del segundo domingo de Navidad con nuestro hermano el diácono Martín Rosado. Habíamos empezado un poquito a comentar algo sobre el prólogo del Evangelio de San Juan, que es, el prólogo, sí, que es el Evangelio de la misa de hoy. Entonces habíamos hablado de la primera línea, que es el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y obviamente ese verbo, Juan se está refiriendo a Jesús de Nazaret, el verbo de Dios hecho carne. Nos va a decir más adelante, en el versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que de hecho, el original no habla de habitar, sino de poner la tienda, que es distinto. Bueno, a ver, es lo mismo, pero una sutileza, una matización, porque una cosa es habitar y yo me fabrico una casa de 2 pisos con 4 habitaciones y planta eléctrica y generador y todo lo que se me ocurre, cisterna y garaje triple. Y otra cosa es poner una tienda. Cuando uno pone una tienda es ¿por qué? Porque está de paso. Porque nadie hace una casa de 2 plantas con 4 habitaciones para una noche. Entonces, pero el texto lo que dice es, puso su tienda entre nosotros. Sí. Es muy subjetivo porque si estamos llamados a hacer lo que hizo Jesús de Nazaret, nosotros también estamos llamados a poner nuestra tienda. Es decir, a no instalarnos aquí, porque oye, si nos instalamos aquí, es que estamos diciéndole al Señor, oye, no me interesa más nada, yo lo que quiero es estar aquí. No, aquí estamos de paso, como el verbo que estuvo de paso. Instaló, no, puso una tienda. Así que esto es muy hermoso, ¿verdad? Ver estas cosas que no se desprenden inmediatamente del texto, porque es un texto obviamente que está traducido, o sea que no estamos leyendo los originales, pero muy interesante. Bueno, en el prólogo hay unos temas que aparecen continuamente de inicio a fin, son el tema, hay muchas cosas que se pueden decir del prólogo, vamos a ver cuánto nos da tiempo a decir aquí ahora. El tema, por ejemplo, luz y tinieblas, es un tema muy de San Juan, del Evangelio de San Juan. Luz, Dios es luz. Recuerden que lo decimos en el credo todos los domingos, Dios es luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, pero luz de luz no se refiere a la luz como energía o como no es la luz que ilumina, sino es Dios como luz. Recuerden que el judío tenía esa idea de las cosas muy gráficas, muy palpables, la luz era buena, la luz me alumbra, la luz me ayuda a dirigirme a mi destino, la luz me calienta, con la luz veo. Por eso, me permite hacer, si no hubiera, ellos no tenían luz eléctrica, por supuesto, entonces ¿qué pasa? Si no hay luz, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo si la luz se va? A ver, ¿qué podemos hacer nosotros cuando se va la electricidad? Nada. Por eso es tan traumático cuando se va continuamente, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces ellos por eso hablan de Dios como luz, porque sin luz no puedo hacer nada. Entonces, el contraste es luz-tinieblas. Por eso Juan va a hablar en el prólogo que vino a lo suyo, pero las tinieblas se oponen a esa luz. Y entonces las tinieblas lo rechazan la luz que es Dios. O sea, está diciéndolo de una manera también poética, pero que el judío entendía muy bien, luz, tinieblas, como Dios vino a los suyos, porque como ya hemos visto en San Pablo, Dios ha creado todo y nos concibió desde antes de la creación precisamente para hacernos sus hijos, y resulta que ahora que se hace hombre y viene a nosotros para darnos la plenitud de esa vivencia como hijos, pues ahora entonces nosotros decimos, no, vete. ¿No? Como dijo el sumo sacerdote, es mejor que muera uno y no que se echave todo el pueblo, así que sácalo, desaparécelo. Sí.
¿verdad? Importante eso. Cuando dice, volviendo un poquito al frente, un poquito atrás, cuando San Juan dice, la luz brilla en las tinieblas. Ahí está. O sea, ahí está, ese es el punto, esa es la clave. En eso, ahí está Jesús. Claro. La luz, recuerden, es Dios, las tinieblas es lo que se opone a Dios. Entonces, Correcto. este contraste, Dios, lo que se opone a Dios, está todo el tiempo presente en el Evangelio. Está ya expuesto esto es como una sinfonía, tiene los temas principales, ya están en el prólogo, pero ese tema va a aparecer. Recuerden, por ejemplo, el pasaje del ciego de nacimiento. O sea que esto es... Bien, sigamos adelante. Tenemos también el tema Dios, mundo, que es otra manera de poner luz, tinieblas. O sea, mundo en Juan normalmente es lo que se opone a Dios. Así Correcto. que lo opuesto de Dios es mundo, no mundo en cuanto al mundo creado, que a veces es el mundo creado a lo que él se refiere, pero normalmente mundo es lo que se opone a Dios. ¿Okay? Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. No está diciendo que no es para el mundo creado, para nosotros sus criaturas, no, está diciendo que no es como el reino que se opone a Dios, como un reino que se instaura en base a injusticia, a hacer el daño, la maldad, a gobernar controlando. No, su reino es un reino de amor, por lo tanto, no es del mundo. Así que Dios mundo es otra. Y luego otra de las contraposiciones que nos presenta el prólogo es fe, incredulidad, ¿no? Es decir, para el que tiene fe, dice el prólogo de Juan, el que tiene fe está capacitado para llegar a ser hijo de Dios. El incrédulo no, porque solamente mediante la fe, a ver si encuentro la cita aquí, ¿a cuántos los recibieron? Ahí está el tema de la fe. Les dio poder de ser hijos de Dios. Y aclara Juan, a los que creen en su nombre. O sea que la fe versus la incredulidad, la fe nos da la capacidad de ser hijos de Dios. Si no hay fe, no es posible ser hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios supone acoger en la fe a Cristo, fiarse de Él, obedecerle, eso es fe. Si eso no estamos dispuestos a dar ese paso, no tenemos su vida en nosotros, no tenemos los frutos de su misterio pascual y por lo tanto no podemos vivir como hijos de Dios. Así que esto es otro de los temas que aparecen. Ya hemos hablado de la sabiduría, dice el prólogo de Juan que en la palabra, en el verbo, hay vida y que esa vida es la luz de los hombres. Otra vez el tema, Dios es vida, y esa vida está en la luz porque la luz es Dios para la imagen que presenta Juan. Así que como Dios es luz, en esa luz está la vida de los hombres. Claro, la vida verdadera del hombre está en Dios, porque tanto Dios es el que sustenta nuestra vida natural, la vida que tenemos ahora, como nuestra vida espiritual, porque la vida espiritual consiste precisamente en hacerse uno con Dios, abrirse por medio de Cristo para que Él, para que su palabra, su voluntad, su acción, su poder se manifieste en nosotros. Entonces, pues obviamente Dios es la luz y es la vida de los hombres, es lo que está explicando. Y dice también que Jesús es la luz verdadera. Es la luz verdadera porque en Él se cumplen las promesas de Dios a su pueblo. Es la luz verdadera. Jesús es Dios. Por lo tanto, es la luz verdadera. Fíjense cómo vamos viendo, si tuviéramos más tiempo, comentaríamos más en detalle algunos otros aspectos del prólogo, porque es muy hermoso, muy coherente. Pero bueno, ya hemos hablado de algunas cosas importantes y tenemos que despedirnos. Se los advertimos, que el tiempo se nos iba siempre. Eso es así. Pues nada, terminamos entonces agradeciéndoles a todos su sintonía, recordándoles que vayan al sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí descargan, bueno, tienen acceso a descargar los comentarios estos escritos en los que fundamentamos las conversaciones que tenemos aquí en el aire en el programa. Agradecerle a nuestro hermano, el diácono, su presencia aquí y a todos ustedes su sintonía y terminamos como siempre con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.